Hola, Rafa. Le quito esa luz, está mucha luz, mucho reflejo. Sí, ¿no? En Facebook están como Fundación Sendas, ¿no? O solo Sendas. El usuario es @Sendas Ecuador y sí, está como Fundación Sendas.
Pedro, ¿qué hacemos si las facilitadoras no asoman? Esto hay que hacer. No lo... Salud. Yo estoy tomando horchata nomás para los nervios. ¿Qué pasa si no llegan las facilitadoras? Digo, Ya nada, pues entre usted. Ahí está Gabriel Laporta, ya le puse a admitir ahorita. La Pau Hidalgo también. ¿nos escuchas? Hola. Ahí está. Hola Gabriela, muchas gracias. Soy María Isabel. Hola, No sé Isabel. si podré. Un gusto, por fin. Así es. Les escucho un poco Estamos- entrecortado nada más, pero Creo que solo es María Yo te Isabel. oigo. ¿Y me escuchas bien? a Yo ti, les oigo muy Pedro, bien. Pedro, a ti sí te escucho bien. Vamos a esperar tal vez unos 5 minutos más. Ok, sí. ¿O será que ya llegó Laura también? Ya le vi por ahí conectada. Ya le Ok. admito. Laura, Pedro, bueno. ¿le aceptaste? Ahorita le acabo de aceptar a Laura. Sí. Ya. Sí, para tener algunos acuerdos, no hay algo, ahí está la Laura. Hola Laura, ¿nos escuchas? Hola, sí, les escucho perfectamente. Qué bueno, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes. Solo antes de abrir al público, a los participantes, ponernos un poco de acuerdo en cómo vamos a funcionar. ¿Estamos? Perfecto. Sí, entonces la idea es que más o menos cada una puede tener 20 minutos de exposición. Todos los participantes vamos a tener cámaras y micrófonos apagados. Pedro va a estar también activo porque Pedro es quien va a facilitar el equipo de Sendas. Este rato estamos Andrea, Rafael, que está haciendo la transmisión en Facebook Live y asegurando que todo quede registrado. Y yo vamos a sistematizar las preguntas, si es que habría preguntas, y luego le pasamos al Pedro. Entonces, la idea es que cada una hace su ponencia o su charla, como lo tengan pensado, y luego les pasamos las preguntas y ustedes pueden responder las preguntas. Puede que haya preguntas para las dos o preguntas focalizadas, eso ya lo vamos así como recogiendo en la mano y esperamos tal vez que esto dure una hora, hora y media máximo, dependiendo de cómo está el nivel de participación. Perfecto. Se inscribieron 120 personas, nosotros tenemos soporte para 100. Tenga más de Pero sus... bueno, sí, en la práctica no sabemos cuántas personas a la final se van a sumar o ir sumando, pero es nuestro primer también ejercicio en esto, así que estamos aprendiendo. Y también Sí. estamos siendo retransmitidos en Facebook Live, entonces ahí podemos tener más. Chévere. Entonces, Pedro, no, ¿vos les aceptas o el Rafa que empiece ya a aceptar a la gente que está en la sala de espera para... Empiezo entonces a aceptar a la gente que está en sala de espera. Solo Por para favor. salir
Gabriela o Laura, no sé a quién le gustaría comenzar para yo ya tener como listo ese camino. No sé. Sí, mientras me dan ese último minutito para ya empezar ahí esta última coordinación. Gracias, Rafa. ¿Quién empieza? ¿Laura o Gabriela? Pues como prefieran, no sé si hay algún, o sea, yo lo que voy a hablar, si les sirve para ayudar para tomar una decisión, yo lo que puedo hablar es de lo que ha pasado en Perú, de además las preguntas que me planteaste, María Isabel, por los derechos que se vulneran de las personas, cómo las autoridades no piensan en las identidades diversas antes de tomar este tipo de medidas. Así que yo voy a hablar de eso, no sé si les ayuda a decidir mejor quién va antes, quién... Sí, yo también iba un poco en la vía de Gabriela, ¿no? Un poco de lo que estamos viviendo, la situación pues No que la pasó, puedo. que sigue pasando en Colombia. No sé, ¿quién podría ir primero? De repente, si el público es mayoritariamente colombiano, podemos empezar con lo que está pasando en Colombia y Perfecto. seguimos con una experiencia aprendida de un país donde la medida duró 8 días. Ujú. Ya, entonces empecemos por Colombia y le vamos de ahí a Perú, porque en Colombia creo que la medida siguió, ¿no? Sí, Bogotá yo sigue, ¿no? pregunto, se levantó el Ya, 11. Ujú. entonces así hagámoslo. Ya está la gente sumada. Perfecto, voy a empezar a sumar desde ahora a la gente. Empezamos. Ok. Bienvenidos, bienvenidas,
Binario pico y género en la cuarentena, los efectos de medidas patriarcales sobre la población LGBTI. Gracias por su participación y sumarse a este espacio de discusión. Este webinario ha sido organizado por Fundación Sendas en el marco del proyecto regional Adelante con la Diversidad Sexual 2, el cual cuenta con el financiamiento de la Unión Europea e IVOS. Adelante con la Diversidad es un proyecto regional que se implementa de manera simultánea en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y tiene como objetivo general garantizar la seguridad integral, el acceso a justicia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos. En el marco de este proyecto se llevarán a cabo un conjunto de webinars que tienen por objetivo principal discutir e informar a la población LGBTI, defensores de derechos humanos y activistas sobre el estado de la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI a nivel regional. El día de hoy estaremos con la colaboración, pues, de Laura Weinstein. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, GAT, consejera consultiva por la política pública LGBTI por identidades trans en la ciudad de Bogotá, ponente en diferentes espacios académicos en temática de género, formadora de derechos humanos con población trans, ex vocera de la Mesa LGBT de Bogotá, fundadora y directora de la Fundación Trans Revolucionando Géneros, miembro fundadora de la Coalición de Organizaciones Trans, Aquelarre Trans, miembros del Mecanismo Coordinador País en representación de la Red Nacional Trans y trabajadora social en formación de la Fundación Universitaria Monserrate. Estamos también con Patroni. Ella es coordinadora de litigio estratégico de Promsex desde julio del 2019. Y tiene a su cargo diseñar y conducir las estrategias de litigio en los procesos emblemáticos patrocinados por Promsex, así como la realización de capacitaciones a funcionarios y miembros de la sociedad civil en temas de género, violencia, derechos sexuales y reproductivos y diversidades sexuales. Pues quienes participan gracias al trabajo en conjunto con Colombia Diversa y con Promsex, organizaciones que son también ejecutoras del proyecto de diversidad en los países de Colombia y Perú. Básicamente con esto damos la bienvenida y pues agradecemos en este primer webinar de lo que será una serie de muchos más que se realizarán desde la Fundación Sendas. Y pues el día de hoy también el tema que nos convoca y sobre el cual queremos nosotros también conversar y tener varias reflexiones es sobre el pico y género en la cuarentena, los efectos de medidas heteropatriarcales sobre la población LGBTI. Sin duda un tema importante, un tema que en medio de la pandemia de la COVID-19 también ha generado muchas discusiones frente a estas decisiones binarias. Así que, pues, solo con un pequeño antecedente, daremos paso para poder comenzar también junto a Laura. Les recordamos a la gente que nos escucha que de acuerdo a un decreto 106 del 8 de abril, durante los días de aislamiento obligatorio en la ciudad de Bogotá, rigió un pico y género. Esta medida se estableció en que los hombres cisgénero y trans puedan salir a la calle días impares y las mujeres cisgénero y trans los días pares. Las personas de género no binario podrían hacerlo en los días que hayan elegido para acatar dicha medida, sea pares o impares. Sin embargo, en los gobiernos de Perú y Panamá también se tomaron decisiones desde el Estado que se endurecieron en el 2 de abril, en el cual las restricciones para los ciudadanos también eran en relación a que podían salir a comprar alimentos, implementando también la medida de separar por género la circulación en las calles también a 3 veces por semana. Con estos contextos de decisiones políticas y también de diferentes realidades sociales que se vivieron, iniciamos este webinar y pues damos paso para poder iniciar junto a Laura. Un gusto tenerte dentro de este webinar y poder conocer también desde las personas trans esta realidad, cómo ha afectado también en la ciudad de Bogotá. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todas, todos y todes. Un gusto enorme. A su vez también un placer enorme estar acompañándoles en este espacio, opinando sobre esto a partir de las realidades y de lo que
podido vivir acá en Colombia. Yo creo que es importante iniciar un poco por un contexto de lo que ha venido pasando y como tú lo expresabas, una de las más grandes, pues digamos, afectaciones que tuvimos las personas trans fue a partir de este decreto, que es un decreto pues que definitivamente enmarcaba no solamente las personas trans, sino que creo que a todas estas personas que de alguna manera no se encontraban o no nos encontramos o no nos ajustamos a lo que implica el binarismo y el patriarcado, ¿no? Quiero contarte un poco de que Bogotá o Colombia en sí, pues es un país con una, donde, pues digamos, para hacer un contexto, ha sido un país donde ha estado sumergido durante más de 50 años en la guerra, donde pese a la firma de la paz con uno de los grupos al margen de la ley más, pues más importantes, digamos, con quien veníamos viviendo conflicto enorme en Colombia, y pese a su firma y demás, pues esta guerra dejó muchísimas cosas, entre ellas quién estaba bien, quién estaba mal, quién podía habitar, quién no podía habitar, quién podía estar en cierto lugar y demás. Y esto, pues definitivamente marcó mucho las necesidades y las problemáticas y puso pues en muchos momentos a la población LGBT en un lugar de muchísima violencia y de vivir muchísima exclusión y discriminación. Y hago un poco pues este contexto para hablar, digamos, todas estas cosas que han venido pasando, porque es que digamos que algo con esta medida de la que tú hablabas, cuando se piensa en esta medida era para un país ideal, no para un país donde precisamente veníamos sumergidos de un sinnúmero de violencias y quienes la habíamos vivido de una manera muy fuerte habíamos sido las personas LGBT. Tanto así que una de las razones por las que cuando se hace el plebiscito, si los colombianos querían la paz, sí o no, y gana pues precisamente tiene que ver mucho porque grupos fundamentalistas, religiosos y demás utilizaron como caballito de batalla precisamente a las personas LGBT y diciendo que intentábamos implementar la ideología de género, una cosa que creo que nadie ha podido entender de qué se trata eso, porque yo sigo pensando que eso es como el coco, ¿no? Yo no sé en sus países si tendrán algún monstruo, alguna cosa así que les han... Y esto digamos que lo hablo a partir de la experiencia de una compañera que amo profundamente, que se llama Elizabeth Castillo, que lo narra así y se los cuento de esa manera, ¿no? Y es que en Colombia tenemos como un personaje del que nos hablan desde muy chiquitos y siempre nos dicen es que si usted no se toma la sopa, se va a venir el coco y se lo va a comer o se lo va a llevar y no sé qué más. Digamos que esto es algo que está fijado como en la mente de todas y de todos. Y si les preguntamos a todos los colombianos que qué es el coco, ¿no? Todos se lo imaginan de diferente forma, de diferente manera, pero nadie puede decir exactamente qué es. Y esto más o menos podría ser lo que es la ideología de género, ¿no? Es una cosa de la que muchos hablan, pero nadie sabe qué es esa cosa. Hasta el día de hoy ni siquiera se ha podido saber de dónde sale este cuento y cómo se lo inventan. Sí, tenemos más o menos un rastreo de dónde empieza todo esto, pero esto genera un caballito de batalla muy fuerte y que acerba precisamente todas estas medidas que vemos hasta el día de hoy. Entonces, ya para centrarnos un poco en este momento, es importante contarles de que primero se arranca pues como un simulacro en Bogotá, la cual nos invitan a quedarnos en las casas para que pues pensemos cómo podría ser pues esa cuarentena. Pero resulta que el gobierno nacional dice como no, el lunes que terminaba esto, no recuerdo exactamente la fecha, no la tengo acá, pero es hace 2 meses, dice como, no, empatémosla y de ahí iniciamos la cuarentena, es decir, no tuvimos tiempo de nada, por lo menos en Bogotá, porque arrancamos con un primer momento que era un simulacro y continuamos con este. Este simulacro y pues, digamos como todo este tema de la cuarentena, fueron creando un sinnúmero de decretos y decretos que en muchos momentos no contemplaban realmente pues a las diferentes poblaciones y esto pues digamos genera unas problemáticas sobre las personas LGBT. Una de ellas precisamente tiene que ver con el decreto 106 que precisamente surge el 8 de
abril, y lo que buscaba este decreto, o lo que decían, ¿no? Es importante decir de que nace en la ciudad de Bogotá. Lo curioso es que Bogotá tiene política pública LGBT, ¿no? Eso es importante decirlo, es decir, el resto del país tiene una política pública, pero que no se ha implementado, que nadie conoce y demás, pero en Bogotá tenemos una política pública y pese a tener pues una política pública, una alcaldesa cercana pues un poco a las problemáticas y a las dificultades de las personas LGBT, no sé cómo surge la idea de tener una medida llamada pico y género, donde creo que hay una cosa importante decir de esta medida de pico y género, es que viene acompañada de una recomendación. ¿Y cuál es esa recomendación? Y es, primero, dice que las personas, los hombres pueden salir en día impar y las mujeres en día par, y las personas trans o que se ubiquen dentro de lo trans o dentro de eso no binario pueden salir de acuerdo al género en el cual se sientan o se ubican, ¿no? Digamos que eso a mí me parece absolutamente interesante y creo que no es debatible, es decir, que haya habido una recomendación, pues es algo interesante, ¿no? Porque creo que pues en ninguna parte se ha hecho un tipo de recomendación de estas. El problema es que si nos damos cuenta, esta recomendación, pues en un país ideal o en un mundo ideal, en un mundo donde las personas LGBT no sean señaladas y específicamente las personas trans o las personas que no se ubican dentro del binario, entre ese binarismo de género, pues seguramente sería una cosa absolutamente ideal. Pero en Bogotá, en un país donde personas LGBT y especialmente las trans, porque esta medida termina afectando mucho más a esas personas trans y no binarias, esas personas que no se ubican en esos lugares impuestos pues de la heteronormatividad, digamos que comienza a haber un problema muy fuerte, y no solamente porque nos deja al cuidado, a la vigilancia de actores violentos históricamente con las personas LGBT, y en este caso las personas trans, que es la fuerza pública, la policía, con quien siempre hemos tenido bastante rosas y pues hemos experimentado demasiada violencia, sino también le da la autoridad a cualquier persona a que haga una vigilancia de nuestro género. Entonces, se pueden imaginar todo lo que aconteció a partir de esta medida, porque es casi ponerle al otro y a la otra de hacer una observación y decidir si a ese sí le vendía. Entonces, un poco lo que se buscaba con la medida era evitar el contagio y la propagación del COVID, pero no, digamos que no se analiza las consecuencias que podría traer sobre las personas trans y personas no binarias. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió, tanto así que en muchos establecimientos a las personas trans no les vendían, ¿no? Entonces les negaban el servicio porque les decían que pues que atendían era a ese día correspondiera a las mujeres y no a los hombres. Y entonces, pese a que lo que se buscaba un poco era que las personas no tuvieran que mostrar su documento de identidad que reflejara pues esa identidad construida, en muchos casos las personas tuvieron que recurrir a ella para ser atendidas. Pero también nos encontramos con un caso Bogotá está dividida en varias localidades, una de ellas es Ciudad Bolívar, son 20 localidades, y en esta localidad un personaje se atreve, digamos que ya venía ejerciendo una violencia sobre su víctima, en este caso una mujer trans, desde hacía algún tiempo, y esto lo faculta, y lo que el personaje dice al momento de agredirla es que porque está en la calle, si ese día le correspondía a las mujeres y no a los hombres, y la agrede. Ella pone resistencia, pone su brazo para protegerse y le pues termina apuñaleada en su brazo, con consecuencias un poco complejas por el tema pues, de que queda casi inmóvil 3 de sus dedos, y con un problema muy fuerte, y es que pese a que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones trans, han sido muy juiciosas en documentar y en hacer el reclamo frente a esta medida, pues no había dónde denunciar. Eso pasa un día sábado y al día siguiente eran las 11 de la mañana y la mamá de esta mujer trans no había podido denunciar. Y
se logra gracias a la presión de las organizaciones sociales y los líderes trans. Es importante también decir de que el movimiento trans no se queda quieto. Después de que el 8 de abril, cuando surge esta medida, el siguiente sábado, estamos hablando 8, 9, 10, como el 11, el 11, sí, el 11 de abril, muy curiosamente, las instituciones nos invitan a líderes sociales trans a reunirnos. Yo creo que se dieron cuenta de lo que habían hecho y nos invitan a una reunión donde proponían tres acciones estratégicas. Una de ellas tenía que ver con sacar una directriz, unos protocolos y hacer una serie de campañas para mitigar un poco los efectos de lo que podría pasar. Yo creo que de todas maneras, esto no iba a mitigar realmente lo que podía llegar a pasar. Y porque pues una directriz después pues ya de un decreto, de algo así, pues complejo, sacar unos protocolos para quienes no lo entienden, para quienes no saben manejarlo, aún para las mismas realidades de las personas trans, pues absolutamente difícil. Unas campañas pues que se quedaban o que se quedan generalmente en quienes pues siempre estamos ahí, que también tiene que ver con un tema de privilegios, porque es que uno se enfrenta y generalmente se enfrenta son a gente, pues a personas del común que muchas veces no tienen acceso a esto, pero que sí hacen una vigilancia muy fuerte de quiénes somos, y esto pues digamos nos pone en un lugar bastante difícil. Hubieron muchísimas denuncias. Agradecemos a la vida que el 11 de mayo se levanta esta medida a partir de otras medidas que saca el gobierno nacional. Algo que también nos temíamos es que Bogotá siempre ha sido como un ejemplo para el resto de las ciudades, y algo que nos temíamos era que este decreto pudiese también tener efecto bola de nieve, perdón, y que pudiese ser implantado en otras ciudades y en otras regiones. En algunas, por ejemplo en Cartagena, se comenzó a hacer, pero era también una cosa como con pico y cédula, entonces era una cosa bastante, era un híbrido bastante extraño que ni siquiera los mismos funcionarios sabían cómo se manejaba. En Manizales también intentaron implementarlo, pero creo que el movimiento también fue muy ágil en levantarse y comenzar pues a hacer un trabajo de denuncia. No lo implementan. También en Tuluá, donde se implementa es decir, en varias regiones del país se comienza una implementación de esto. Gracias a la vida se levanta, pero creo que quedan unas consecuencias enormes, y nos damos cuenta pues que definitivamente medidas como estas terminan siendo muy dañinas y muy perversas, pero no solamente terminan afectando a las personas LGBT, sino también muchas mujeres hicieron el reclamo que no se sentían seguras en la calle, que no se sentían seguras en los espacios públicos, pero pese a eso, digamos que la alcaldía de Bogotá dice que fue algo exitoso, que los bogotanos decían de que había sido una medida absolutamente buena, que porque había logrado que saliera la menos cantidad de personas. También, por ejemplo, el secretario de gobierno sale diciendo lo que nos parecía, pues que a mí me parece absolutamente, pues digamos como un poquito perverso, ¿no? Y es decir que, por ejemplo, que había que darle un aplauso muy fuerte a las mujeres, porque las mujeres se demoraban menos haciendo las compras, mientras que los hombres se demoraban mucho más, cosas como estas. Y claro, pues es que él no se da cuenta de que las mujeres tienen muchas más responsabilidades, no solamente el ir a comprar y hacer las compras, sino de sus hijos, trabajar y demás, mientras que los hombres pues seguramente digamos que tienen pues estas actividades un poco pues tienen menos carga. Entonces digamos que decir cosas como esas pues son absolutamente complejas y lógicas. Y ya digamos como un balance que hacía la alcaldía era que se evidenciaba que el 72% de los bogotanos consideraban que la medida de pico y género sí sirvió para reducir la aglomeración, donde decía que el 71% de las mujeres y el 73% de hombres decían pues que también les parecía muy buena esta medida. Lo curioso es que nunca hablaron ni nunca pusieron en evidencia lo que el movimiento
trans específicamente había señalado los abusos de autoridad, las violencias a manos de personas de la sociedad civil. Y hoy, pues digamos que algo que estamos haciendo como organizaciones de la sociedad civil es buscando precisamente hacer seguimiento a todas estas, a todos estos, digamos, como a todas estas violaciones a los derechos de las personas se vieron afectadas y saber un poco cómo ha sido esto y cómo seguirá funcionando esto a partir pues de estos momentos pues hacer un análisis frente a lo que viene pasando, pero nos sorprende un poco la enorme invisibilización que el Estado sigue haciendo de estas violencias, porque pues decir de que un 72% de los bogotanos está de acuerdo, como si nosotras y nosotros no contáramos, y creo que pues ahí hay una invisibilización terrible realmente de lo que pudimos y la percepción que teníamos. Muchas personas trans, pese a no sentir directamente una violencia sobre sus cuerpos o que no les impidieron comprar y demás, sí se cuestionaban muchísimo sobre cómo debían salir, en qué horario salir, en qué momento salir, y hablaban muchísimo sobre las presiones que sentían y las miradas incómodas y demás frente a lo que venía pasando. Yo debo decirles de que la vida a veces es muy generosa con algunas personas y conmigo lo ha sido. Yo desde antes de empezar pues eh, demás, no volví a salir de mi casa, pero porque tengo quien haga quien haga estas cosas por mí, por mi salud y demás, no puedo hacerlo, no puedo salir. Eh, y, em, pero me lo pensaba, siempre me lo pensaba y decía, si en momentos de que no estábamos en este momento de esta pandemia y demás, mis vecinos o las tiendas y supermercados cerca, pues que conocen un poco de quién soy y mi accionar, porque me han visto en diferentes medios y en diferentes lugares, y el trato no es tan bonito ni tan digno en tiempos de, pues de no me imagino lo que hubiera sido para mí tener que soportar esto, y realmente creo que hubiera sido pues muy tenaz, y yo creo que las afectaciones psicológicas pues terminan siendo muy fuertes sobre la realidad de las personas trans, además de tener que soportar ya todo lo que históricamente hemos vivido, y no quiere decir de que estas violencias sean producto de estas medidas, sino que definitivamente las acerba y nos demuestra de que pese a los avances que hemos tenido, porque no podemos ser tampoco desconocedores hemos podido alcanzar, pero creo que esto nos demuestra que nos falta años luz todavía para continuar, y creo que no podemos ser tan arrogantes y pensar de que todo ya lo hemos conseguido, porque creo que todavía nos queda una fuerte lucha para seguir. Y bueno, pues seguramente que Gabriela también les contará un poco de lo que tuvieron que experimentar en Perú. Quedan muchísimas cosas por decir, es decir, acá solamente manifiesto un poco de nuestra inquietud, también la falta de inasistencia por parte del Estado para resolver las necesidades de las personas LGBT, donde no solamente son las personas trans, aunque sabemos que pues las compañeras trans que están en trabajo sexual, que han vivido el trabajo sexual, pues la están pasando terriblemente. También, por ejemplo, compañeros y compañeras con VIH. Digamos que esto ha acervado muchísimo lo que, digamos, lo que no era desconocido, pero que lo ha puesto en mayor evidencia precisamente por lo que estamos pasando. Bueno, seguramente que tendrán preguntas, me encantaría escucharlas más adelante, y no quiero alargarme la palabra a Gabriela, si está bien. Muchísimas gracias, Laura, por tu intervención realmente necesaria en este contexto latinoamericano frente a la pandemia de la COVID-19. Vamos a leer unos pequeños comentarios también que nos han hecho tras tu intervención, también con compañeros, compañeras y compañeros desde Colombia. J. Suárez nos dice: Colombia es un país profundamente desigual, conservador y lleno de discursos de odio. Muchos de nosotros estamos viviendo una cuarentena en medio del miedo y la incertidumbre, y son precisamente este tipo de medidas como el pico y género y legitiman las violencias, sobre todo en los municipios pequeños, hiperreligiosos, y donde a la policía y al ejército se les da la potestad para controlar poblaciones marginadas a su antojo. También tenemos más comentarios que nos hablan desde Colombia, y nos dice Lucía Jiménez: esta alcaldesa es bastante soberbia, desconoce la realidad de las personas trans y de las mujeres.
J. Suárez, una vez más nos dice, Bogotá lo levantó, pero hay municipios pequeños donde se ignoró completamente la necesidad de cambiar la medida y seguimos sometidos a la indiferencia, silencias invisibilizadas como tal. Así que con esta invisibilización de la que se menciona, ¿no? Y también sobre este contexto religioso que tiene también binario básicamente en la medida de las decisiones desde el Estado, pues también para nosotros, nosotras y nosotras es importante conocer sobre esta realidad de cómo se vivió en el Perú también. Para eso contamos con Gabriela Oporto también desde Promsex de Lima, Perú. Gabriela, adelante. Hola a todos y todas. Gracias por permitirme estar con ustedes. Bueno, para comentarles brevemente que Perú es este vecino país que hace poco ha sido sancionado por la Corte Interamericana en el caso Azul Rojas Marín versus Perú. En esta sentencia, que es la primera de la Corte Interamericana que habla sobre violencia contra una persona basada en el prejuicio hacia su orientación sexual, reconoce que en el Perú hay un contexto generalizado de discriminación, que es algo que, bueno, nosotras las personas LGTBI en Perú ya sabíamos, pero sí que ayudó mucho tener este pronunciamiento de la Corte porque el Estado peruano lo negó en todo momento a lo largo del proceso en el caso de Azul, así que fue muy importante tener ese pronunciamiento y creo que además eh, deja de experiencia para otros países cómo se puede probar, digamos, en términos la existencia de una situación generalizada de discriminación. En el Perú, las personas LGTBI prácticamente no tenemos derechos. No hay matrimonio o unión civil ni nada por el estilo, no hay una ley de identidad de género, para una persona trans es muy difícil cambiar de datos en el DNI, se puede iniciar en el DNI o la cédula de identidad, es un proceso judicial que toma muchísimos años, muchísimo dinero, piden certificados de psicólogos, de médicos, etcétera, entonces es muy complicado. Así que, además de eso, hay mucha violencia y discriminación contra las personas LGTBI al interior de las familias, sobre todo. Hay centros religiosos que ofrecen las llamadas terapias de conversión, que son una forma de tortura, como nosotros sabemos. Así que es una situación complicada. Eso para tener una idea de cómo para las personas LGTBI, las personas LGTBI en Perú no reportan los casos de violencia que sufren porque saben que la denuncia no va a llegar a buen puerto. Como ejemplo, el mismo caso Azul, que además litigó Promsex con otras dos organizaciones, en las investigaciones de la tortura a la que fue sometida Azul se cerraron en 1 año y medio, que un proceso penal que dure 1 año y medio es increíblemente rápido, así que eso como ejemplo de cómo son tratadas las denuncias de violencia por parte de las personas LGTBI. Bueno, lo que pasó acá en Perú es que el 15 de marzo, 16 de marzo, entramos en cuarentena nacional, como muchos países se dictaron varias medidas destinadas, seguramente con buenas intenciones, a frenar la propagación de esta enfermedad, de evitar la saturación de sistemas de salud pública, etc. Y una de las medidas que se dictó a inicios de abril fue la segregación por géneros. Entonces, esto fue anunciado por el presidente de la República en Perú, que se ha hecho conocido acá por hacer anuncios más o menos al mediodía o a la hora que la gente está almorzando. Los anuncios sobre la cuarentena son a esa hora, como a las 12, 1 de la tarde. Y bueno, anunció que iba a entrar esta medida, las mujeres iban a poder salir los martes, jueves y sábados, y los hombres iban a poder salir lunes, miércoles y viernes. Y el domingo no puede salir nadie.
Definitivamente nadie en el Poder Ejecutivo peruano pensó en que existían personas trans o pensó que existían personas con identidades de género distintas, diversas, que salen de la norma. Y lo digo porque cuando el presidente anuncia esta medida, los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa le preguntan acerca de lo que va a suceder con las personas. Era un escenario que ellos no habían pensado, no habían anticipado, no habían visto. Se les pregunta y lo que el presidente trató de explicar, y acá yo debo reconocer que creo que tuvo la mejor de las intenciones, pero eso ya sabemos que no es suficiente, ¿no? Pero tuvo la mejor de las intenciones al decir que la norma no debía ser una justificación para actos de violencia, de discriminación, que la confirmación de la identidad iba a ser meramente visual, es decir, si una persona tenía apariencia femenina, ya está, y si tenía apariencia femenina también ya está, y no la cédula de identidad o el DNI, porque además eso va en contra del objetivo principal de todas las medidas a las que estamos sujetas y sujetes ahora, que es evitar el acercamiento entre personas. Entonces, nada, el mismo día que se anuncia la norma, los ministros de Estado salen en medios de comunicación a profundizar en lo que había explicado el presidente, que es que la medida no tenía que servir para justificar discriminación o violencia contra las personas trans. Todo esto seguramente con buenas intenciones, como les decía hace un rato, pero las organizaciones de derechos humanos en Perú, las organizaciones que trabajamos en temas LGTBI, las organizaciones de base de personas trans, desde la entrada advertimos de esta situación, dijimos que iba a haber problemas con las personas trans, tengan o no cambiados los datos en el DNI, porque además a veces solo pueden cambiar el nombre, no pueden cambiar el marcador del género, entonces nosotros advertimos que iba a haber problemas. Y las personas trans, con toda razón, salían a las calles, o bien algo que además yo aprendí es que las personas trans suelen no salir solas acá en Perú por miedo a agresiones en la calle. Entonces, la norma además te prohíbe ir en grupo y te pide que vayas sola a enfrentarte a policías o militares que van a violentarte porque tu identidad no es conforme, ¿no? Entonces, los efectos negativos de la normativa en las personas trans fueron advertidas desde un inicio acá en Perú, y tuvo el efecto que ya conocemos: detenciones, castigo. En el caso de Perú incluso se registraron castigos físicos en la forma de obligar a hacer ejercicios como sentadillas o cosas así a personas trans. En un caso por lo menos sí se reportó que llegó a una mujer trans a hacer estas sentadillas mientras decía que quería ser hombre. Entonces, ahora, también para poner en contexto el tema de los castigos físicos, yo no podría afirmar que hubo un especial ensañamiento con personas trans, porque sí se ha registrado que este tipo de castigos también ha sido a personas cis, pero no se puede negar el efecto diferenciado de las normativas pensadas desde la heteronorma que tienen las personas trans. Entonces, no sé si puedo afirmar, digamos, que hubo la intención, pero diferenciado, más agravado en la comunidad trans se produjo. Eso no lo cuestiono, solo para precisar. Y un efecto que me parece fue el que hace retroceder al gobierno peruano es que en los días que le tocaba salir a las mujeres, había más concentración de personas en los centros de abastecimiento, supermercados, mercados, etcétera, porque se reforzaron estereotipos de género relativos al hogar, son tareas exclusivas de las mujeres cis o de las personas femeninas o feminizadas. Y bueno,
esto resultó sobre todo a través de redes sociales y tal, se difundieron imágenes de mercados y supermercados donde las personas, las mujeres, tenían que esperar 2 horas, 3 horas para entrar a comprar comida, y estábamos en efecto contrario a lo que la norma busca, que es evitar, no solo evitar que salga, sino evitar que tenga contacto con extraños y evitar que esté en la calle más tiempo del necesario. Y bueno, entonces la medida fue dejada sin efecto a los 8 días, básicamente, y como principal argumento se utilizó el tema del refuerzo de estereotipos de género para el caso de las mujeres. No recuerdo yo que las autoridades hayan mencionado la violencia hacia personas trans como un motivo para dejar sin efecto la medida. Me parece que no lo mencionan, además. Entonces, también está ese problema, ¿no? Es como si no pasó nada, ¿no? O sea, solo porque le generó problema a las mujeres, la dejamos sin efecto, pero la violencia a las personas trans no se consideró un factor para dejar sin efecto o no la medida. Y bueno, como último punto para la reflexión, hubo un periodista acá que utilizó data recogida por Google sobre el movimiento de las personas y llegó a la conclusión de que la medida sí había tenido el efecto deseado, que era reducir la cantidad de gente que se desplaza en las calles. Y el tema de la efectividad de la medida, aunque puede ser utilizado en el discurso público para justificar, a mí siempre me genera preocupación porque si vivimos en una sociedad supuestamente democrática, que busca respetar los derechos de todos, sea mayoría, minoría o lo que sea, no podemos tolerar como sociedad democrática medidas que, aunque sean muy efectivas, generan graves vulneraciones de derechos humanos. Entonces, argumentar la efectividad de la medida, al menos acá en Perú, o sea, yo particularmente lo he rechazado de forma pública, argumentar la efectividad de la medida o argumentar que el 80% de la ciudadanía está a favor, ciertamente no puede ser, no podemos considerarlo un argumento válido para justificar la vigencia de estas medidas si tienen ese efecto nocivo perdón, en los derechos de un grupo de ciudadanas o ciudadanos, sean mayoritario o minoritario. Entonces, yo sé que acá eso lo tenemos todos muy claro seguramente, pero igual me gusta hacer siempre la anotación, porque ese tipo de argumentos no es el único, la eficacia de una medida no es el único argumento que existe o que puede existir para justificar su permanencia en el tiempo. Bueno, eso fue básicamente lo que sucedió en Perú. Un poco para recapitular, como les digo, yo pienso que las autoridades tuvieron la mejor de las intenciones, pero al pensar este tipo de medidas, salirse de la heteronorma para crear medidas requiere creatividad, requiere también entender que existe una heteronorma y creo que las autoridades peruanas simplemente no lo pensaron, entonces no se les ocurrió que este iba a ser un problema, pero ya está, la realidad les probó que efectivamente las identidades son diversas y en verdad a mí me parecen muy interesantes soluciones a las que ha llegado, por ejemplo, Bolivia, si no me equivoco, que es que se reserva la salida a las personas por el número de la cédula o por el último número de la cédula, que si bien es cierto, es más tedioso de verificar porque hay que estar pidiéndole a las personas su cédula y que la muestren para comprobar que efectivamente le corresponde salir ese día, sí evita este problema de la segregación por género. Ahora, bueno, también, o sea, y definitivamente siempre se van a generar problemas si es que los funcionarios encargados de
hacer cumplir estas normas, como son policías y militares en estos contextos, no están adecuadamente entrenados, estos problemas pueden surgir igual, aunque la medida no se refiere al género. Como dijo Laura hace un rato, son los principales, los agentes de policía y los militares son los más violentos con personas LGTBI, entonces encargarles a ellos nuestro cuidado es un absurdo, básicamente, es un absurdo. Entonces, eso para contarles un poco la experiencia de Perú y ya está. Se acabó por el momento de mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Vamos a leer unos comentarios también que nos dejan las personas en la interacción también con el Zoom. Agradecemos a todos, a todas y a todas también por esas interacciones. Juli Vázquez nos dice, existe una invisibilización enorme de la población transmasculina en Ecuador. Hace falta trabajar el tema trans a fondo dentro de mejores políticas públicas. Lucía Jiménez dice, en mi caso fue un retroceso al medio respeto que ya me había ganado en un año en mi barrio. Entonces también hablan de las posibilidades de los colectivos para ayudar. Pero bueno, con esto queremos iniciar ya la ronda de preguntas, también ya con la intervención de Lara Weinstein desde Bogotá, Colombia, también de Gabriela Oporto desde Lima, Perú, con quienes estamos conversando. Y voy a lanzar una pregunta general. ¿De qué manera las grandes organizaciones LGBTI que actúan en grandes ciudades, digamos las capitales, en el caso en concreto de ustedes, pueden intervenir en pequeñas ciudades rurales para mejorar las condiciones de las personas LGBTI? Entonces, no sé, tal vez comenzamos contigo, Laura, para ir como en el mismo orden. Vale, bueno, sí, una pregunta muy interesante. Yo creo que hay una cosa que hay que pensarnos y creo que hay, pues, hay una invisibilización un poco de la situación de lo que viene pasando en las regiones, digamos, acá en Colombia. Bogotá, pues al tener una política pública, creo que en medio de lo que se puede vivir y de las dificultades que tenemos, em, pues también recibe muchísima gente que viene de las diferentes regiones, pero las regiones no son lugares seguros para muchas personas LGBTI, especialmente para las personas trans, ¿no? Y más ahora cuando, por ejemplo, pese a la firma de la paz y de los acuerdos y todo este cuento, pues tenemos gobiernos que realmente son gobiernos que hacen que se retrocedan estos procesos, ¿no? Entonces nos encontramos que, por ejemplo, vuelven a haber casos de discriminación, de violencia, que pese a que han estado, pero que se siguen acervando, ¿no? Que se siguen forjando también porque pues no se cumplió, por ejemplo, con muchas cosas de los acuerdos y demás, pues muchas de esas personas volvieron otra vez a tomar las armas y pues digamos que todas estas prácticas que históricamente se han vivido, pues no se acaban, continúan y siguen pasando. Y vemos, por ejemplo, el hecho de no tener una política pública, pese, bueno, la tenemos, hay una política, que eso es importante decirlo, ¿no? Hay una política pública nacional, pero que no se está ejecutando, es decir, no tiene recursos, no tiene absolutamente nada, nadie la conoce, es como un elefante blanco. Está por allá, pero nadie sabe que existe, es un vampiro, es un monstruo, es un espanto, pero en la práctica, en la realidad, no existe. Entonces esto, digamos que si Bogotá tiene una política pública, vivimos estas situaciones, pues imagínense en cuántas más problemáticas y dificultades se viven en las regiones. Pero yo creo que algo interesante es que el trabajo que se viene haciendo o las acciones que se vienen haciendo en muchos momentos también repercuten en la garantía de derechos en las regiones. Creo que el hecho de que seamos una república, que no seamos un estado o una federación o demás, creo que permite de que lo que es ley en Colombia y desde Bogotá y se logra en Bogotá, alcanza y dimensiona pues en todo el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo que algunas personas estaban preguntando sobre si en Bogotá, por ejemplo, perdón, con el tema de identificación.
en Bogotá el movimiento social LGBT y específicamente el movimiento trans, porque esto es importante decir que ha sido una apuesta del movimiento trans, se logró que pese a que no tengamos una ley de identidad de género, porque es muy curioso, en Colombia se consiguen unas cosas no de manera legislativa, sino a partir de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha sido muy aliada de las personas LGBT. Logramos que, por ejemplo, hicieron un requerimiento al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior para mirar las posibilidades de cómo lograr cambiar esos componentes, el componente sexo en el documento, que también es una cosa muy loca porque no debería ser sexo sino género, pero se permite cambiar por lo femenino o lo masculino. También para las personas que nacieron antes del 80, también permite cambiar el consecutivo. Digamos que en Colombia antes del 80 había un número para quienes se ubicaban dentro de lo femenino y otro para quienes se ubicaban dentro de lo masculino. Después del 80 es un consecutivo simplemente. Entonces, pues las personas trans pueden hacer ese cambio, pero pese a eso, digamos, todavía no se reconoce, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, casos que hemos podido documentar de compañeros que todavía las autoridades y demás siguen pensando de que es un documento falso, ¿no? Y entonces, pues esto pone en un riesgo porque no conocen, digamos, como pues estos decretos, ni conocen que eso se puede hacer. Todavía en algunas notarías fuera de Bogotá y aún en Bogotá desconocen que esto se puede hacer. Entonces, pero es importante decir que muchas de las acciones que como movimiento hacemos llegan un poco, pues, digamos, inciden y arrastran un poco y ponen en evidencia las problemáticas de las regiones. No sé si quedó claro. Muchísimas gracias, Laura. Ahora damos paso a Gabriela también para responder esta pregunta general. Bueno, pues al igual que Colombia, Perú no es una república federal, así que las normativas generalmente tienen alcance nacional. Lo que desde Promsex hemos trabajado es con alianzas con organizaciones locales, porque además, porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Una de ellas es que Perú es un país a veces muy centralista y todo es Lima, 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 y Cusco para el turismo, porque está Machu Picchu y se acabó. Entonces, y además también está el tema de la perspectiva, a ver si lo voy a decir con los términos correctos, pero a veces se puede tener esta idea que el discurso de las diversidades sexuales, de las diversidades de identidades, es un tema, es una idea extranjera, importada, colonialista, que no es compatible con los valores de sociedades originarias de Perú. Entonces, las estrategias con organizaciones locales es muy importante para que no se tenga, para que se genere esta respuesta de que es algo impuesto desde afuera o que es una idea de esta gente de la ciudad que son raros o una cosa por el estilo, ¿no? Y más bien que el cambio se genere desde adentro, desde las organizaciones de las ciudades, sean pequeñas o medianas, o no sé. Eso, básicamente. Muchas gracias, Gabriela. Ahora vamos con un poco también de otros comentarios que nos están haciendo en la transmisión del Zoom en vivo. También Juan David Cañaveral nos dice: ayer fue socializado el estudio del Instituto Williams de la UCLA sobre el estrés, salud y bienestar de las personas LGBT en Colombia, donde señalaban que el 47% de las personas trans encuestadas han manifestado que alguien las ha amenazado con violencia física, el 36% han sido violentados físicamente e incluso el 27% reportó que han sido violentados sexualmente. Las experiencias de abuso verbal y físico por parte de la policía se reportaron especialmente altas para las personas transgénero. Esto entre el 29% y 24% respectivamente. También Angie Fermín desde República Dominicana nos plantea una pregunta también referente al caso de Ecuador, ¿no? Si existen políticas públicas que hablen de la comunidad LGBTI
para las personas transgénero, si hay un carnet de identidad, si existe este cambio de género. Pues acá en Ecuador lo que podemos comentar es que política pública LGBTI no existe. Es una lucha que se ha dado desde el 2016 Buenas cuando estaba en el tardes. gobierno. Igual Rafael Correa, ahora con Lenín Moreno, lamentablemente no se pudo eso concretar. Y respecto al cambio de género en la cédula, es un tema que desde las organizaciones trans lo lucharon, sobre todo el Pacto Trans también, y se dio esta ley orgánica de gestión de identidad y datos civiles, pero que aún sigue estando por debajo de los estándares interamericanos, por lo cual todavía se necesita llevar a dos personas que acrediten la identidad de género autopercibida de la persona trans, así de un valor también diferenciado, y sobre todo que esto se genere un tipo de cédula en el Ecuador, digamos, porque las personas cisgénero, pues tenemos cédula en la cual consta el sexo, mientras que las personas trans tienen una cédula con género, lo cual también genera una posibilidad de identificación inmediata que genera discriminación también cuando se da la muestra de este tipo de carnets. Eso solo para contestar también un poco a República Dominicana. Y Laura, hay unas preguntas específicas para ti también que nos comentan qué piensas sobre que en Colombia se puede cambiar el género en los carnets de identidad y que esto no tiene proteger a la violencia de la policía. ¿Cuál es esta situación histórica? Ya también que tú nos dabas de un contexto desde los 90, obviamente, esta percepción que se tiene hacia la policía, hacia los militares. Hay, en este caso, desde Bogotá, tal vez han tomado acciones concretas en contra de la policía o cómo miran la transfobia que hay en esa institución. Sí, bueno, digamos que pues varias organizaciones, entre ellas Colombia Diversa, el CAT y otras organizaciones, la Red Comunitaria Trans y demás, pues han hecho documentos, han puesto denuncias, han acompañamiento de denuncias, no solamente en Bogotá, sino en las diferentes regiones, han hecho denuncias frente a la violencia, el atropello policial. Lamentablemente, los casos pues no han cumplido, no han surtido efecto al momento de la investigación, y nos damos cuenta de que en muchos casos los agresores o los violadores de los derechos de las personas trans, porque son específicamente quienes han sufrido más esta violación de derechos, han sido las mujeres trans específicamente. También hay compañeros trans, también hay mujeres lesbianas, hombres gays. Y pese, digamos, a las denuncias que se han venido haciendo, ha sido muy difícil que esta institución reconozca las fuertes violencias que se han ejercido. Tanto así que, por ejemplo, hay dentro de las instituciones personas que son LGBT que muchas veces validan estas violencias, y entonces nos hemos encontrado como personajes que abiertamente declaran su orientación sexual o su identidad, bueno, su orientación sexual más que su identidad de género, que en muchos momentos son más aliados de la institucionalidad agrede que de la misma sociedad civil, de las organizaciones, de las personas LGBT. Entonces, pese a que se han hecho muchas campañas, se han hecho muchas sensibilización, tanto así que en algún momento de mi vida yo decía, después de hacer tantas, yo decía, yo creo que una de las cosas que voy a objetar algún día será de seguir haciendo sensibilizaciones con una institución que definitivamente no nos escucha, porque han habido avances. Es decir, en algunos momentos, por ejemplo, hemos tenido el policía de enlace, ¿no? Entonces, pues, se supone que es con quien, cuando surgen estos actos de violencia y discriminación, pues nos podemos comunicar. Han habido directrices, por ejemplo, hubo una directriz que era la 006 del 2016, si no estoy mal. Bueno, creo que por ahí va la cosa. Em, donde hablaba precisamente, daba unas recomendaciones de cómo deben ser las personas LGBT y específicamente ser las personas trans. Y pese a todo esto ha sido muy complejo, es decir, tratar de que las denuncias, por ejemplo, que se han hecho prosperen, el hecho de que se haya logrado avanzar en eso ha sido muy complejo. Pero algo que sí hemos notado es que, por ejemplo, si has cambiado el componente en tu sexo, la policía se cuida mucho en que si ya dice femenino, de
cometer, digamos, como las mismas atrocidades que cometen con una compañera que no ha hecho este cambio, ¿no? Entonces, en ejemplo, algunas compañeras que han sido violentadas por la policía manifiestan eso, es decir, como que a mí no me golpearon tan duro como golpearon a la otra, ¿no? Entonces, digamos que estas cosas son evidentes. Lamentamos profundamente que, pues, que no, pues, este ejercicio de poder afirmar la identidad en el documento, pues tengamos que recorrer todavía un camino para que haya un reconocimiento real de pero creo que esa es una puerta absolutamente importante y como lo hablamos y lo discutimos, es un logro del movimiento y que no podemos desestimar, que por el contrario, creo que tenemos que promover porque es importante que la gente entienda que deben reconocer nuestra identidad, que se fija también en un documento y pese a las multiplicidades de conflictos que vivimos, porque en Colombia, por ejemplo, siempre se habla del conflicto armado, pero no se habla de la multiplicidad de conflictos que tenemos las personas trans al momento de deambular por la calle, al momento de ir al médico, al momento de salir a comprar y cuando pues se crean decretos como estos, pues simplemente acerba eso, esas violencias, ¿no? No, espero haber respondido a la pregunta. Muchísimas gracias, Laura. También les recordamos a todos, todas y todas quienes nos escuchan que este espacio es gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y también de IVOS. Está la organización de Fundación Sendas en Ecuador, el proyecto Adelante con la Diversidad. También agradecemos pues al GAT, a PROMSES y así etiquetas para la conformación de este mismo. Tenemos una pregunta también que nos parece muy pertinente e interesante desde Martina Pérez. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Saludos desde Ecuador. Mi pregunta va dirigida, en este caso, a Laura y a Gabriela también. ¿Puede catalogarse el pico y género como la punta del iceberg de una sociedad heteronormativa y patriarcal? ¿Podría significar esta la forma momentánea del fondo discriminatorio y violento que prima permanentemente? Entonces, no sé si vamos contigo, Gabriela, luego retomamos con Laura también. Entonces, Sí, definitivamente el hecho de que las autoridades o de que los funcionarios públicos, su primera solución sea segregar por géneros o por sexos, en verdad no sabemos de qué estaban hablando, por lo menos en el caso de Perú, y que ni siquiera se les ocurre. De repente, bueno, yo por lo menos puedo hacer este ejercicio que es retroceder a cuando no sabía nada. Ahora trabajo en Promsex, pero había una época en la que no sabía qué era ser gay, qué era ser lesbiana, qué era ser trans, qué era ser intersex. Regreso a esa época y claro, si todo tu mundo está en función de femenino y masculino y que son dos mundos separados, las únicas soluciones que se te van a ocurrir van a estar en esa línea. Entonces es algo, una punta de iceberg, sí, claro, definitivamente. Puede no estar mal intencionada, como dije yo, y como pienso que pasó en Perú, que tenían la genuina intención de que menos gente vaya al mercado, o que menos gente, pero es que no se les ocurre. Así de simple. Porque o sea, yo quiero creer que no se les ocurrió, porque si sí se les ocurrió y aún así aprueban la medida, eso es mucho peor. Pero es que simplemente no se les ocurre, no lo ven. Así que punta de iceberg, sí, me parece que definitivamente. gracias, Gabriela. Laura, adelante. Sí, completamente de acuerdo con Gabriela. O sea, yo también pienso lo mismo, ¿no? O sea, yo llego y digo, bueno, es muy porque es que, no sé, perso, y realmente sería pensarnos como que están poniendo a parte de una población que históricamente ha sido pues marginada, ¿no? Que ha sido absolutamente violentada ya y demás, es ponerla pues a que, o sea, si no te mata el COVID, te mata el vecino, ¿no? Entonces, creo que pues sería un crimen, o sea, es una cosa que es igual que Gabriela, pienso que confío en que no haya tenido pues no ha sido una muy mala intención. Lo que me preocupa un poco es que se supone que estamos hablando pues de una directriz que sale de una alcaldía donde hay una persona
pues que es abiertamente de los sectores LGBT. Claro, y como lo expresa también Gabriela, no, el hecho que tú seas lesbiana, o que seas gay, o que seas bisexual, o que seas trans, no te hace sensible a las realidades de las personas LGBT, ¿no? Por eso aún todavía nos encontramos con compañeras y compañeros que dicen como, ¿y para qué salgo a una marcha? ¿No? ¿Y para qué? No sé qué, si es que eso es vergonzoso, allá las trabas mostrando, o las personas trans, porque siempre nos lo achacan pues a nosotras, de que la vergüenza es la vergüenza, ¿no? Y olvidándose que históricamente hemos sido las que hemos puesto el alma, corazón, sombrero y vida, para que, porque es que, pues es que nosotras no podemos quitarnos, esta camiseta nos la pusimos una vez y jugamos el partido todo el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros y nosotros, porque claro, incluyó a los compañeros trans, ¿no? Que históricamente también tuvieron que ser invisibilizados y se invisibilizaron en muchos momentos, porque pues también era una cosa violenta, ¿no? O sea, ser una persona trans es una cosa bastante compleja en países como donde hay tanta violencia, tanta discriminación y donde todavía se preguntan ¿no? todos los días y dígame usted por qué es que le ofende mi existencia, ¿no? Si es que la suya no me ofende, ¿no? Pero la nuestra sí les ofende, ¿no? Entonces yo creo que esto definitivamente acerba absolutamente todas esas cosas, ¿no? Yo pensaría que en una sociedad diferente, donde una sociedad donde sí se reconozca al otro y a la otra, más allá de la mirada y de lo que pueda verse, ¿no? Yo pienso que medidas como estas serían bien acogidas, bien recibidas, pero digamos en una ciudad como Bogotá o en un país como Perú, demás, porque una de las cosas que nosotros utilizábamos muchísimo para exigir el levantamiento de esta medida era pero miren la experiencia de Perú, ¿no? O sea, ya hay quienes lo vivieron antes que nosotros y miren lo que están mostrando. No fue eficaz, no fue eficiente. Miren lo que pasó con las personas trans y pese a eso no la querían quitar. Entonces digamos que también hay pues cierto arrogancia y seguiré diciendo y petulancia al reconocer que eso puede ser fallido, que eso realmente pues no es una medida que termine protegiendo a todas y a todos. En algunos momentos habían personas que eran muy atrevidas y yo me podía morir del odio porque es que yo me puedo morir del odio así de facilito, ¿no? Y iban diciendo, no, pero es que alguien tiene que ser sacrificado. Yo, pero ¿y por qué siempre las locas, las más maricas, pues pues las más visibles, las más pobres y demás? Porque siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo ponen en otro lugarcito, ¿no? Entonces, eso, digamos que eso molesta, enoja, pero yo como Gabriela también pienso de que confío en que no haya habido allí pues como realmente un desconocimiento de la realidad pues de que esto podía afectar a una parte de la población y creo que se dieron cuenta porque aquí en Bogotá, por ejemplo, a los 2 días después del decreto, antes de la implementación sea el 13 de abril, nos convocan a las organizaciones y a líderes y lideresas trans para hablar un poco de algo que se les había ocurrido para disminuir eso. Pero lo bonito hubiera sido que nos hubieran invitado, porque es que, o sea, locos lo hacen, nos invitan para posiblemente dar unos pañitos de agua tibia allí, donde pudiesen haberla levantado, pero pues eso también demuestra una gran arrogancia, ¿no? Entonces, porque hubieran podido levantarla simplemente, pero pues ya estaba y tenían que mirar a ver cómo la solucionaban, pero dándose en cuenta pasar y lo que pasó, ¿no? Porque el mismo 8 las organizaciones sociales salieron y salimos muy decentes y muy bonitas y muy lindas, ¿no? Y bien puestecitas, porque así nos quieren muchas veces, a decirles que esta medida iba a ser muy dañina para las realidades de las personas trans, las personas no binarias, y aún esas personas que sin saber que son trans binarias y todo este cuento, porque también tenemos que decirlo de que hay personas que simplemente viven y expresan su género de muchas otras formas y que sobre las que seguramente que también pesó esto, porque es que a veces no necesitamos ubicarnos, a veces, y creo que eso es lo bonito de todo esto, y es que podemos ser simplemente, y creo que esto es lo que termina afectando estas medidas, ese poder ser, ¿no? Ya, porque es que a veces me muero del odio, perdón. No, tranquila. Más bien, muchas gracias por todo este trabajo que hacen y por también esa explicación sincera y real también sobre
personas LGBT, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema que hay que ser mucho más empáticos al llevar esta información, al también tratar de educar a la gente a través de estos mecanismos como este webinar. Y para la gente que nos escucha y tal vez ha escuchado un poco el tema de la cisnormatividad y nos preguntará como, ¿qué significa eso? No sabemos. Básicamente la cisnormatividad es una idea, una expectativa de acuerdo a la cual todas las personas son cisgénero, es decir, que son personas a las que se les asignó un sexo masculino al nacer y se cree que para siempre van a ser hombres, o aquellas a las que se les asignó un sexo femenino al nacer y siempre crecen para ser mujeres. Hay estas expectativas de una heteronormatividad obligatoria y justamente cuando hablamos de las personas trans no hay esta conexión entre sexo y género como tal. Entonces, de ahí devienen muchos de estos procesos también de violencias, de discriminaciones y pues de transfobia también, que al final esta transfobia se puede resumir en acciones desde la política pública que tienen esa mirada binaria que pueden afectar a una población o que también son ya en las acciones o conductas como las han conversado tanto Laura como Gabriela, sobre todo en un ejercicio desde las fuerzas públicas. Tenemos una pregunta importante, nos dicen, ¿cuál sería la propuesta que incluya las necesidades de las personas no binarias? Así que también ahí nos regresamos con Gabriela, luego vamos contigo, Laura. Si las identidades trans ya representan un reto mental para nuestras autoridades, no me quiero imaginar qué difícil se les podría hacer trabajar pensando en las identidades no binarias. Entonces, bueno, en verdad, ¿qué medida podría satisfacer? No sé si sea, no creo tener las soluciones mágicas, pero lo primero es empezar por entrenarnos todos en esta idea, seguramente desafiante de muchas cosas esenciales para algunos, pero entrenarnos en esta idea de que no todos somos mujeres o hombres, de que no todas tenemos la misma, de que no todas las mujeres expresamos la feminidad de la misma manera, no todos los hombres expresan la masculinidad de la misma manera, no tenemos o no tendría por qué castigarse a alguien por salirse de esa norma. Más allá de si mantenemos porque ese también es otro debate, de si mantenemos el marcador de sexo o género en los documentos de identificación, pero salirnos un poco de esta idea y dejar de incentivar este sistema con C, este sistema en los niños, o sea, tener esta expectativa de que un bebé nace con un pene y tiene que ser hombre y tiene, no sé, pues que ser ingeniero o carpintero o lo que sea, o jugador de fútbol. Y si es niña, tiene que ser así, tiene que ser así. O sea, salirnos de estos esquemas mentales sería, para mí, sería el primer paso para construir una sociedad que sea más tolerante con la no tolerante, sino inclusiva con la diversidad y que la acepte como algo, que acepte la diversidad como algo inherente a la naturaleza humana. Gracias, Bueno, Gabriela. Laura. bueno, yo quería decirles de que es una cosa que yo creo que debe partir por el reconocimiento de que existen multiplicidades de vivir dentro del género, construirse, pensarse, armarlo, levantarlo, subirlo, bajarlo, es decir, todo lo que se nos ocurra, ¿no? Porque yo creo que precisamente todas estas personas que transitan en los géneros ya hacen explotarle la cabeza a cualquiera, ¿no? Esto de tratar de explicarle a alguien que en el mundo existen personas que no se ubican dentro de eso, de ese género binario, de su impositivo a partir de su genitalidad, a partir de esas características primarias, pues eso es muy complejo, es muy difícil, a la sociedad le cuesta muchísimo, debería ser algo muy sencillo, ¿no? Debería ser algo absolutamente práctico. Yo creo que aquí lo que debemos lograr es ser garantes de que todo el mundo, sin importar
mientras no afecte al otro, a la otra, vulnere los derechos del otro y de la otra, tenga todas las posibilidades de existir y esté en igualdad de condiciones que cualquiera. Yo a veces hablo de una manera como medio, digamos, como cómica y trato de, pues, de llevar esto un poco a la comedia, y es que si vos me decís a mí que quieres y te reconoces como una persona que quiere puntos morados con pestañas fucsia y cabello rojo, ¿quién soy yo para desconocer tu realidad y tu existencia? Yo creo que como defensora de derechos humanos, y creo que cualquier derechos humanos y cualquier persona que luche por la libertad y por la autonomía de cualquier ser humano, de cualquier persona, y luche por esto, pues también debe reconocer esas otras formas de existir. Y yo creo que aquí por lo que tenemos que preponderar no es porque existas como trans, o exista como no binario, o todas las categorías que seguramente aparecen diariamente, sino que las posibilidades sean de que tú puedas existir y que cualquiera pueda existir como quiera, como pueda y como se le antoje, porque creo que eso es lo maravilloso precisamente de lo que hemos hecho como sector poblacional, como personas LGBT, y de allí para allá todo lo que queramos, y es precisamente luchar por las libertades y las autonomías que podamos tener sobre nuestros cuerpos y sobre que el otro y la otra pueda decidir sobre este, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, porque seguramente creo que todas y todos lo que a la finalidad queremos es eso, es alcanzar esa felicidad como la queramos construir y como la queramos vivir, y que la podamos reflejar y expresar con nuestros cuerpos como queramos, ¿no? Entonces yo creo que eso es de lo que tenemos que lograr, más allá de cómo te reconozcan, manzanita, perita, lo que quieras, pero que tengas la capacidad y que el mundo tenga la capacidad de entender que tú existes y que vales definitivamente como cualquier otra, creería yo. Muchísimas gracias, Laura. También nos pone en respecto a lo que acabamos de conversar, Jen, un comentario, nos dice, la idea de la inclusión supone la asimilación a un modelo dominante. Entonces, al hablar de incluir a las personas LGBTI, se está diciendo de hacernos aceptables y similares a los heterosexuales, ¿no? Y también va mucho sobre a veces cómo las personas LGBTI, pues tratamos de ajustarnos a esa heteronorma, ¿no? A veces también tratamos de estar dentro de los parámetros de la cisnormatividad, tanto en los planos legales como en los planos sociales, y sin duda eso sigue siendo complejo. Le agradecemos a Juan David Cañaveral también, que nos compartió aquí en el chat del Zoom también el documento de estrés, salud y bienestar de las personas LGBT en Colombia. Así que todas las personas conectadas también que puedan descargarse, sin duda una investigación necesaria también para ir analizando en estos tiempos de COVID-19 y también cuando hablamos de diversidades sexuales. Un punto que me parece importante, y mientras revisaba las noticias que han documentado todos estos temas, he podido ver sobre todo en el Perú, Gabriela, que desde las organizaciones feministas se ha hecho comunicado y se ha llamado al gobierno para que garantice que estas medidas tengan un enfoque de género, porque lo que ellas mencionan es que las mujeres están siendo sobrecargadas de labores en el contexto de la emergencia sanitaria, del confinamiento, y se ha evidenciado con aglomeración de ciudadanas en los lugares de abastecimiento, representando un contexto de riesgo, obviamente, para la salud como tal, en lo cual se ve también como lo doméstico, lo privado, una vez más como un tema de mujeres, ¿no? Y también Farid Matú, que es el ex jefe del Instituto Nacional de Estadísticas del Perú y que estaba al frente del comando de especialistas que asisten a la emergencia, habló también de que la solución debió haber sido que sean 4 días para mujeres y solo 2 días para hombre, ya que debe haber una igualdad de género, porque la lucha contra el patriarcado se debió postergar para después de la pandemia. Esto comentaba él también. Como, ¿qué comentario te merece a ti, Gabriela? Porque ahí con ese comentario yo no le veo de una manera como de que no tuvieron el interés. Más bien yo creo que el machismo y el heteropatriarcado de la decisión pública estaba muy encaminada tal vez a eso, no en lo concreto, pero en el fondo tenía ese espíritu también. ¿Cuál es ese comentario que podemos hacer desde el Perú con estas posiciones desde el gobierno? Bueno, definitivamente no es eh, no es una solución viable. A ver, no se puede enfrentar una pandemia
pensando que podemos postergar la lucha contra el patriarcado para después, porque estamos hablando de la vida de personas que está en juego y su integridad y su derecho a la dignidad, básicamente, como tenemos todos. Entonces, eh, eh, el hecho de que se incluya el enfoque de género en políticas públicas que tienen por objetivo reducir los contagios o la transmisión de la enfermedad, no quiere decir, no hace menos fuerte la lucha contra esta enfermedad. Entonces me parece que se está tratando de utilizar la pandemia como una excusa para no aplicar un enfoque de género que permita tener medidas más igualitarias, ¿no? Entonces, es un poco, en verdad que me parece tan descabellado lo que se dice que no, es como decir, es como lo que mencionaba Laura hace un rato, ¿no? O sea, se dice, bueno, alguien va a tener que verse afectada con estas medidas, y por qué siempre son las personas trans, o por qué siempre vamos a ser las mujeres. Entonces, o sea, en verdad lo único que se está pidiendo es un poco de creatividad a la hora de crear estas normas, de manera tal que no se afecten derechos fundamentales de las personas, y ya está. Entonces, está. Y solo quería, Pedro, aprovechar para hacer una aclaración respecto a un comentario que leíste hace un rato, porque me parece que se refiere a algo que dije yo, que habla sobre lo de la inclusión como asimilación a un modelo dominante. Evidentemente no es ese el sentido de lo que yo dije, pero así que no plantear tengamos que hacernos aceptables o similares a los heterosexuales, sino más bien por eso dije no tolerancia, sino como aceptar que la diversidad es una característica inherente de la humanidad. Eso nada más para precisar, pero ya está. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. De hecho, justo con esa pregunta queríamos cerrar también este webinar y aprovecho para hacerle a Laura. Es decir, que inclusión es igual a asimilación, o cómo estamos viendo esto también, para que quede cuál es la posición política y clara desde las personas LGBT, en este caso las personas trans. Pues mira, hay un problema. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es en el momento que el movimiento LGBT se nos blanqueó, se nos normalizó y quisieron parecerse más a su vecino y a su vecina, ¿no? Entonces, con toda la normalidad de casarse, adoptar, tener hijos y parecerme más a los vecinos porque es que eso me produce menos discriminación y menos violencia. Y yo creo que pues está bien para quien lo quiera tener o quien lo desee, pero creo que eso es lo peor que podría pasar, es la normalización de nuestros cuerpos, precisamente algo que tuvimos que sufrir algunas mujeres hace algún tiempo, algunas personas trans, pues seguramente las quienes somos un poquito más viejitas, ¿no? Estas nuevas generaciones ya se construyen de otras maneras y se piensan de otras maneras, lo cual me parece absolutamente bellísimo, ¿no? Pero antes, por ejemplo, nosotras con todo este tema de la patologización y tener que ir al médico para que nos diera la hormonita, y entonces teníamos que someternos a la patologización y a decirle pues al médico que era que nosotras moríamos por el rosa más intenso y que sí que nos encantaba cocinar, planchar y ser las señoras de la casa, y todas esas cosas para que se nos pudiera certificar y patologizar, lo cual termina siendo absolutamente violento y agresivo. Y yo creo que precisamente esto es lo que no debemos permitir y por lo que tenemos que propender, y es porque podamos ser autónomos y apostarle y fuertemente por eso, y es precisamente porque podamos ser quienes somos y quienes queramos, porque creo que ese es uno de los grandes errores, y es la normalización de nuestros cuerpos, de nuestras identidades, y eso nos ha hecho mucho daño. Muchas mujeres trans
nos sometimos a cirugías, intervenciones no adecuadas. Muchos hombres trans también lo hicieron. Es decir, quienes esto de pensarse que nuestros cuerpos tienen que ser normalizados y tienen que ser cuerpos cisgéneros y demás, pues es casi imposible, porque es que nuestros cuerpos son trans, nuestras construcciones son trans o no binarias, etcétera. Y tenemos que aprender a reconocer que eso es lo maravilloso de todo esto. Y es comenzar a amar nuestros cuerpos como son, nuestros cuerpos, esos cuerpos que podemos construir, esos cuerpos que podemos amoldar realmente a lo que deseamos y con lo que soñamos. Y yo creo que es un error pensarnos que tenemos que emanciparnos y tenemos que a nuestro vecino, a nuestra vecina normal, entre comillas, ¿no? Porque esas prácticas de la normalización terminan siendo también una carga muy fuerte y yo creo que precisamente lo que propendemos, lo que deberíamos propender las personas LGBT es precisamente por esa autonomía de poder decidir desde quién amamos, que lo venimos haciendo pues desde hace mucho tiempo, hasta cómo transformamos nuestros cuerpos, nuestras vivencias y nuestras realidades. Y yo creo que no podemos seguir, y yo creo que esto es algo que a mí me cuestiona mucho, y es que yo no quiero transmitirle, seguir transmitiéndole a las futuras generaciones de personas trans o personas no binarias, o como se reconozcan, esas prácticas de querer ser normalizados y parecernos más a nuestra vecina cisgénero, a nuestro vecino cisgénero, porque es que no lo somos. Tenemos que comenzar a fortalecer esa autoestima, esa belleza de los cuerpos trans, y que quien nos ame sabiendo de que ama un cuerpo trans, porque muchas veces nos hemos puesto precisamente en bandeja para que otras y otros decidan cómo deben ser y nos lo han impuesto, cuando las multiplicidades de las feminidades y las masculinidades son tan grandes, pero nos han impuesto hasta cómo tenemos que ser, y aún a la mirada de nosotros como personas LGBT todavía seguimos cuestionando, es que si vos pasás como mujer, entonces si eres mi amiga, vos no pasas tanto, entonces ahí no, esa empelucada y cosas como esas. Entonces yo creo que aquí tenemos que también trabajar al interior de nuestra población, al interior de las comunidades LGBT, y es comenzar a entender que las construcciones de nuestros cuerpos, la manera como expresamos nuestras orientaciones, nuestras identidades son absolutamente maravillosas, y precisamente eso es lo que nos ha llevado a trabajar fuertemente por la reivindicación de quienes somos, pero no solamente hablamos de los derechos, sino esa posibilidad de ser quien yo soy, amar ese cuerpo, amar esa construcción, y creo que eso es lo que tenemos que legarle a esas próximas generaciones que seguramente vienen, y es que esos cuerpos y esas formas y esas maneras de lograr ser igual al otro, pues no están bien, porque a la cosa que definitivamente logra unir más a la humanidad, y es poder reconocer y entenderse la enorme diversidad y diferencia que tenemos. Eso es lo que nos une definitivamente a todos los seres humanos. Muchísimas gracias, Laura. Reflexiones importantes, sin duda, para trabajar sobre la transfobia que existe tanto dentro de la propia comunidad LGBT, así como la que existe en la sociedad en su generalidad, y sin duda también poder pensar también a la identidad de género, a las identidades de la disidencia sexual, también con ese poder de autonomía, con ese poder de libertad que tienen, y sobre todo de generar también procesos colectivos, que sin duda estas son las plataformas y las articulaciones que hacemos, y agradecemos a todas las personas que han participado también dentro de este webinar. Sin duda con esto, pues, cerrar, agradecerles muchísimo a la participación el día de hoy. Estuvimos con Gabriela Oporto Patrani, coordinadora de litigio estratégico de Promsex. Estuvimos también con Laura Weinstein, que es directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans GAT en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Y pues no nos queda más que agradecer a todas, a todos y a todos quienes han estado también participando, interactuando, pedir a que se sigan inscribiendo en los siguientes webinars. Y desde ya les decimos que el próximo día, jueves 21 de mayo, estaremos hablando también de 5 a 6:30
de Ecuador sobre viviendo el doble confinamiento, la violencia intrafamiliar en las familias diversas como tal, un tema también que se ha agudizado dentro de esta pandemia de la COVID-19. Y pues una vez más, simplemente recordarles que este es un proyecto desde Fundación Sendas, el proyecto Adelante con la Diversidad Sexual 2, que agradece a la Unión Europea, a IVOS, también la posibilidad de llevar a cabo este diálogo. Esperamos seguir contando con su participación. Pues conmigo ha sido Pedro Gutiérrez y pues desde Sin Etiquetas, y muchísimas gracias a Laura por esta tertulia, esta reflexión tan necesaria también desde las voces trans. Gracias. Bueno, un abrazo y buena noche. Hasta Buenas luego. noches para todos. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao.